7 y les vamos a hablar sobre el sistema jurídico mixto. Mi nombre es Cristina Domínguez Plaza y hoy les voy a hablar sobre el caso de los versos satánicos de Salman Rushdie. As-Salam Aleikum, sistema mixto o híbrido de Irán. Irán es una república islámica unitaria que divide su poder en tres organismos. La Casa Legislativa cuenta con un sistema mixto de gobierno, en el cual el Ejecutivo, el Parlamento y el Poder Judicial son supervisados por varios organismos dominados por el clero. A la cabeza de las instituciones estatales y de supervisión está un clérigo de rango conocido como líder supremo de Irán, cuyos deberes y autoridad son los que generalmente se equiparan con un jefe de Estado. El primer líder supremo fue el gran Ayatollah Khomeini. Él creó un sistema híbrido, la nueva República Islámica de Irán, que consagró la religión como parte fundamental de su identidad. Es el comandante de las Fuerzas Armadas, entre ellas las del Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos. Puede declarar la guerra y perdonar a prisioneros. Tiene la última palabra en todos los asuntos de seguridad nacional y política exterior. Él es el único con la capacidad para destituir al presidente, al igual que es el único para declarar el fetua. El fallecimiento del profeta del Islam señaló el comienzo de la lucha por la dirección política de la comunidad. Posteriormente dio origen a las dos ramas más importantes del Islam, la Sunna y la Shia. Para entender lo que es el derecho islámico hay que explicar lo que es el Islam y sus pilares fundamentales. Islam proviene de la palabra salam, que es paz. La palabra musulmán significa estar sometido a Dios, Alá, lo que nos lleva al primer pilar, que es el de creer en un solo Dios. El segundo pilar es el de creer en los profetas y mensajeros. El tercer pilar es el de creer en los ángeles como seres creados de luz y que solo cumplen órdenes de Dios. El cuarto pilar es el de creer en los libros sagrados. Estos son la Torá, los Salmos, el Evangelio y el Corán. El quinto pilar es el de creer en el destino decretado por Dios, ya sea este bueno o mal. Fuentes del derecho en el Islam. En el mundo islámico, el concepto de fuentes del derecho, es decir, aquello en lo que se basa una normativa cualquiera, es algo diferente al que tenemos en el derecho occidental. No se refiere a las manifestaciones que toman las normas, sino a los pilares, a los principios básicos en los que deberán basarse cualquier normativa, expresión o hecho jurídico, y son 4. El Corán, la palabra misma de Alá transmitida en Muhammad por el arcángel Gabriel y fijada en el Corán. La Sunna, implícita, tradición de los ejemplos de la vida de Muhammad, cuya vida debía guiar a los creyentes. El Ijma, difusa, constituida por el acuerdo unánime de la comunidad árabe. El Qiyas, el razonamiento analógico. Los juristas dan la categoría de fuente al razonamiento analógico, que constituye un método de interpretación. El escritor hindú nacionalizado británico Salman Rushdie publicó en septiembre de 1988 la novela que alteraría su vida para siempre, Los versos satánicos, que provocó una inmediata controversia en el mundo musulmán debido a la supuesta irreverencia con que el escritor trataba la figura del profeta Muhammad, a la utilización del nombre de sus esposas para prostitutas, a la comparación que hace con los pobladores de Jailia cuando visitaban un prostíbulo llamado La Cortina Jihad y daban vueltas alrededor de una fuente, con la sagrada ceremonia de Al-Kaaba cuando los musulmanes rodean a la Piedra Negra. El gran Ayatollah Khomeini pronunció una fetua en contra de Rushdie y todos aquellos que tuvieron que ver con la creación del libro. Khomeini ofreció una recompensa de $3 millones por la muerte de Rushdie, lo que llevó al escritor a vivir cerca de 11 años bajo la protección de la policía británica. Rushdie logró ocultarse, pero algunos de sus editores serían los que pagarían las consecuencias, perdiendo la vida por el trabajo que realizaron en la obra de los versos satánicos. Salman fue atacado el pasado 12 de agosto cuando se disponía a dar una conferencia. La policía anunció que el escritor sufrió aparentemente un apuñalamiento en el cuello y el abdomen. Las noticias no son buenas, indicó su agente. Salman probablemente perderá un ojo. Los nervios en su brazo sufrieron cortes y su hígado quedó dañado por las puñaladas. Mi nombre es Claudia Patricia Contreras Campos y yo les voy a hablar acerca de las escuelas jurídicas, la costumbre, las estadísticas y los países donde se encuentra el derecho musulmán. En derecho islámico se registra la existencia de 4 escuelas jurídicas: Malaki, Hanafi, Sharia y Hanbali. De la costumbre parece estar excluida las fuentes del derecho, a causa del consenso de la comunidad de los sabios. La islamización de un determinado territorio contribuye a integrar el derecho islámico, según las preferencias de las escuelas concretas. Los malakis seguían las declaraciones de Medina, los hanbiles, hanafis, los de Irak. El Islam es la segunda religión más importante según el número de creyentes. Se calcula que hay más de 1.800 millones de musulmanes en todo el mundo. Esta religión surgió en la península arábiga con el profeta Mahoma, que difundía la enseñanza de Alá, el Dios de los musulmanes. Mahoma murió
sin descendencia masculina, y su muerte desencadenó una lucha de poderes entre sus seguidores. Las dos principales ramas del Islam, sunismo y chiismo, se enfrentaron entonces para decidir quién tenía el derecho legítimo a liderar a los musulmanes. Este enfrentamiento provocó una profunda división. Aunque los sunitas y los chiitas comparten creencias y prácticas religiosas, es cierto, se diferencian en muchos otros aspectos, como los rituales, las leyes, los fundamentos y la teología. Los sunitas son el grupo mayoritario entre los musulmanes. Cerca del 90% de la población musulmana en todo el mundo pertenece a esta rama, considerada la más tradicional del Islam. Los chiitas contribuyen cerca del 10% de los musulmanes. Esto existen en el mundo. Tienen una jerarquía de clérigo que define una interpretación más abierta de los textos islámicos. Esta rama de la religión nació como una fracción política liderada por Alí, primo y yerno de Mahoma. Estaba casado con Fátima, la hija del profeta. Alí murió asesinado durante la guerra de poderes que se desataron después de la muerte del profeta. A sus hijos, Asas y Uises, también se les negó el derecho de sucesión. Desde entonces, los chiitas reclaman su papel como líderes del Islam por ser los descendientes de la familia del profeta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Luisa. A mí me tocó hablar de los países donde se aplica la chaira, sus características, su razonamiento analógico y su formación del derecho musulmán. Como también la formación musulmán del derecho, en toda la civilización musulmana hay un libro sagrado de Islam, el Corán. Esto está constituido con el conjunto de revelaciones de Alá al último profeta enviado a Mahoma. Sus orígenes y situación en el que nace el Islam y sus fuentes con el Corán contienen un mensaje divino, la Sunna, conjunto de relatos divinos. Jurisprudencia generada a partir de otras dos fuentes. La ley de Sharia, según los musulmanes, incluye el principio de tratar a otras personas con justicia, de asegurarse de que el sistema financiero trate a la gente con equidad y, lo más importante, los principios básicos del destino islámico. Bueno, como ya hablamos del Sharia, también sus características, algunos delitos particulares como el robo o adulterio establece castigos. Si las acusaciones cumplen con un estándar de prueba, también ofrecen orientación moral, espiritual, por ejemplo, cuando van a orar o a casarse o a divorciarse. El razonamiento analógico también se describe como una carta de fuente en el que Islam sunita, mientras que Islam chiita usan el intelecto. Muchos escritores musulmanes conversadores han confirmado que el uso de el himna hace compatible a la ley islámica con la democracia. El chiismo acepta la himna en condiciones restringidas como una fuente de la ley islámica. Y técnicamente se trata de la doctrina unánime de opiniones de autoridades religiosas reconocidas